Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la televisión pública mendocina. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Luz? La verdad, una alegría enorme estar con ustedes en contacto justamente para poder analizar lo que nos ha traído esta semana, situaciones complejas, conflictos difíciles, pero también tenemos entrevistas muy interesantes para tratar de desmenuzar un poco lo que nos ha dejado esta semana coyunturalmente. Exactamente, tenemos un programa cargadísimo. Vamos a estar analizando lo que nos ha dejado las elecciones este fin de semana en Chile, pero nos vamos a meter también de lleno en lo que sería el conflicto israelí-palestino, para lo cual tenemos dos entrevistas. Tal cual, vamos a estar en entrevista con dos periodistas. Vamos a estar por un lado con Maya Siminovich, quien es periodista radicada en Tel Aviv, y por otro lado con Dima Hatib. Dima Hatib es directora de un canal en Al Jazeera. Ella está radicada en Qatar y nos van a dar justamente las perspectivas en relación a sus experiencias para poder interpretar en profundidad cuál es la actualidad de este conflicto y qué son los daños humanitarios y la proyección para salir de él, ¿no? Exactamente. También vamos a actualizar un poquito lo que nos ha dejado esta semana en el estallido social de Colombia, ¿sí? Qué es lo que ha pasado en base a nuevas protestas. No ha habido un acuerdo, pero en un ratito nada más, y nos vamos a meter, por supuesto, en el segmento de medio ambiente y cultural. Tal cual, pero ahora te anticipamos todo lo que viene con este video. Ahora nos vamos a Chile, ¿sí? Porque vamos a analizar estas elecciones que se desarrollaron el fin de semana, 15, 16 de mayo. Puntualmente, para lo que se elegía era lo que serían autoridades de alcaldes, de concejales, gobernadores por primera vez en la historia, y además los 155 convencionales constituyentes, es decir, las personas que van a redactar la nueva constitución. Tal cual, una elección que ha dejado, podríamos decir, al país trasandino, a algunos sectores por lo menos desestabilizados, en el sentido de que las repercusiones inmediatas fueron la devaluación de 3,3% del peso chileno y la caída en la bolsa del 10%. Esto justamente a la orientación que tomaron en relación a que los grandes triunfadores, podríamos decir, que han sido los independientes, los principales derrotados, podríamos decir que la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, en el sentido de que esperaban llegar a un tercio, de la cantidad de votantes, justamente para tener derecho a veto en lo que va a ser la redacción de una constitución en la cual se han generado muchas críticas en relación a la actual, que se tiene en cuenta que fue generada en el gobierno de Augusto Pinochet, pero podría llegar a perder mucho peso la coalición de gobierno y lo que sería la centro derecha y derecha más marcada en Chile para la redacción de la nueva, ¿no? Exactamente, la situación es bastante crítica, podríamos llegar a decir, sorprendió a todos, porque no se esperaba, realmente las encuestas no lo vieron venir directamente, y esto fue la gran derrota de lo que sería la derecha chilena. El partido, sí, de la coalición oficialista de Sebastián Piñera, Chile Vamos, en lo que sería así las elecciones de los convencionales constituyentes, porque ya nos vamos a meter un poco por ahí en lo que dejó las alcaldías o los gobernadores, en lo que serían los 155 bancas que van a formar parte, digamos, las 155 personas que van a redactar la Constitución. Chile Vamos sí se quedó simplemente con un 37, o sea, con un número por debajo del 48 que obtuvieron los independientes. De hecho, tenemos una plaquita que refleja estos números. Mira, ahí la estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, 48 para las listas independientes en cuanto a lo que serían los escaños, 37 para Vamos por Chile, sí, que sería la coalición oficialista. 25 para Apruebo, que es la exconcertación, ¿sí? Son la alianza entre los ex partidos del presidente Lagos, del expresidente Lagos, Bachelet. Y después 28 para Apruebo Dignidad, que esta es la coalición o la alianza de Frente Amplio, del Partido Comunista, de Revolución Democrática. Entonces, esto superó lo que sería para Apruebo Dignidad, superó a la exconcertación y los 17 escaños para los pueblos originarios. Lo que se podría llamar también a que dentro de los sectores de izquierda ha existido un triunfo concreto por parte de lo que es Frente Amplio, Partido Comunista, que sería la izquierda, podríamos decir, más ayornada, más actualizada que esta centro-izquierda socialdemocracia chilena,
que no ha podido conjugar históricamente una coalición entre ambos sectores, que ahí de hecho van a tener un enorme desafío, y también ver cuál va a ser la línea con los sectores en relación a los independientes. Algo interesante también a plantear son algunas particularidades que va a tener esta nueva constitución en relación a que va a ser la primera constitución a nivel internacional con redacción mixta en igualdad de hombres y mujeres que la integren. Totalmente. Además de que va a tener un cupo de 17 personas que van a representar a las comunidades indígenas del vecino país. También un desafío enorme que va a tener Chile va a ser la discusión justamente de la figura y el rol de los sectores indígenas en un país donde no han sido reconocidos en la Constitución de Augusto Pinochet, donde no ha planteado justamente los avances que se han dado, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, y donde va a existir un diálogo muy concreto en cuanto al rol efectivo de participación o hasta quizás la de un país pluricultural. Sí, hay que ver qué es realmente lo que deja esta convención constitucional, que efectivamente va a tener la participación por primera vez en la historia de 17 bancas de los pueblos originarios. Hay que ver también ahora cómo se sigue, ¿no? La Convención Constitucional va a tener un total de 12 meses para poder crear esta nueva Constitución. Pero la particularidad está en que, sí o sí, para aprobar cada una de las normativas, tiene que tener 2/3, es decir, 104 votos a favor de una normativa, que eso es lo que se mostraba, digamos, la dificultad realmente a la hora de si efectivamente esta nueva Constitución va a canalizar las principales demandas de lo que fue el estallido social de octubre de 2019. Porque, por ejemplo, tenemos una situación, uno de los reclamos era la igualdad o el acceso a la educación o el acceso a la salud, ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a sacar cuentas, es decir, todas las bancas que le corresponden a la lista de apruebo dignidad, a la lista de apruebo que tienen dentro de todo algún tipo de simetría en cuestiones ideológicas, ahí suman 53, necesitan 104, o sea que necesitarían a la totalidad de los 48 independientes, más 3 escaños más de los pueblos originarios. Entonces realmente ahí se ve la dificultad de que logren efectivamente aprobar la normativa. Y para vetar una normativa se necesita 1/3. Exacto, que de hecho por ahí una perspectiva que existía era que el sector de coalición de gobierno llegase a esa tercera parte para poder tener derecho a veto, que esto puede ser una herramienta que simplifica un poco más las cosas. La construcción de una propuesta que sea viable. Y ahí donde existe también una perspectiva crítica hacia estos resultados de los sectores de élite, los sectores empresarios, en el sentido de que la tendencia de darse un acuerdo podría llegar a ser hacia una perspectiva de centro-izquierda en relación a los números que nos han ido dando, ya que dentro de los sectores independientes podría llegar a existir una perspectiva también de centro-izquierda por las características de los propios candidatos. Sí, hay que ver, está todo por verse básicamente, ahora ya se conocen los resultados, empiezan a trabajar, sí, tienen que formar la primera comisión, elegir autoridades y demás, pero es muy interesante lo que se viene en lo que es Chile. Después, bueno, si nos metemos en lo que fue el resto de las elecciones del domingo, que decíamos, eligieron alcaldes, concejales y gobernadores por primera vez en la historia, también hubo una clara derrota de la derecha y de los partidos por ahí tradicionales, lo que sería la exconcertación, que son los partidos que han gobernado en los últimos 30 años. La cuestión es que, por ejemplo, las alcaldías que consideraban seguras, como por ejemplo Viña del Mar, la perdieron frente al Frente Amplio. Exacto, también el triunfo de algunos sectores del Partido Comunista en comunas que eran conservadoras anteriormente, como ha sido el caso de Maipú. En Santiago. De este tipo de casos se han dado varios, y lo que analizamos y vemos en forma concreta es que el resultado de las constituyentes se ha trasladado a las regionales, a las de alcaldías y a las de concejales, y justamente ha generado una nueva discusión donde el rol de las juventudes ha sido efectivo. Tener en cuenta que la participación ha sido baja, que ha sido de alrededor del 49%. También tener en cuenta que en base a estos números de participación, un tema a discutir va a ser si se vuelve al voto obligatorio en Chile, que llegó hasta 2012 y después se modificó. Y también entender que en base a estos resultados es que se va a interpretar lo que venga, porque la realidad es que en los sectores más populares ha existido una participación baja. Y de los sectores... De hecho, 42% de la población, o sea, del padrón electoral votó. Y de los sectores más pudientes ha existido una participación más efectiva. Alta, y a esto, si tenemos en cuenta que los sectores que más acompañaban a la coalición de gobierno eran los más pudientes. Entonces, de aquella elección apabullante en 2017 por parte de Sebastián Piñera, evidentemente ha existido un abandono por parte de sus votantes. Bueno, y de hecho él mismo lo reconoció. Sebastián Piñera automáticamente, casi 4 horas después de que se empezaran a conocer los resultados
resultados preliminares, hizo una autocrítica. De hecho, llamó a todo su gobierno a tratar de trabajar en conjunto y ha dicho que esto es un llamado de atención, un mensaje claro y fuerte de la ciudadanía chilena, en el sentido de que ellos no han sabido cómo canalizar las demandas y los anhelos de la ciudadanía, y les ha pedido a todos los ministros de su gabinete que lo acompañen para de aquí a fin de año poder escuchar las demandas. La cuestión es que este año es cargadísimo de materia electoral. 18 de julio, las primarias para las elecciones de noviembre, del 21 de noviembre, que se elige presidente. Para concluir lo que es tema Chile, hacerte referencia a que estos resultados sin duda han pateado el tablero de lo que se esperaba para las presidenciales. De hecho, si bien el espacio de Sebastián Piñera representaba con la cabeza un 9% de imagen positiva, se proyectaba como fuertes candidatos a su espacio para la presidencia. Esto le ha dado mayor fuerza, podríamos decir, al espacio del Frente Amplio y PC, y ha bajado y ha dejado un poco engorroso quiénes pueden ser los potenciales candidatos de la coalición de gobierno. Exacto, hay que ver qué es lo que ocurre, porque, por ejemplo, este 19 de mayo fue el día en el que se cerraba la presentación de las candidaturas. 18 de julio son las primarias. Ahí vamos a ver efectivamente qué candidatos pasan, y el 21 de noviembre las elecciones presidenciales, a ver Chile a qué nuevo presidente elige. Todo por verse en Chile, así que vamos a estar ahí al detalle y siguiéndolo paso a paso. Pero ahora nos vamos a Colombia para actualizar un poco en relación a este estallido social que se ha generado, que no cede en relación a las protestas, que efectivamente por parte del gobierno está costando interpretar los reclamos que de hecho se dan en 7 puntos, que si uno los analiza podemos hacer referencia a que plantean justamente la realidad en materia de salud. Piden de hecho que se saque de aplicación la actual ley de salud, que se aplique en Claro, porque está la reforma masivas de salud por tratarse ahora esta semana en el Congreso. Que se apliquen vacunaciones masivas, que se dé un sueldo mínimo básico para los sectores que más apaleados han estado por lo que es este contexto de pandemia, además de lo que representa apoyos a pymes, y que las reformas que se vayan a aplicar sean hacia los espacios con mayor capacidad y que se financie también desde organismos internacionales. Exacto, además piden la desmilitarización de las calles, cuestión que no ha pasado. De hecho, esta semana hubo una segunda reunión entre el Comité Nacional de Paro con el gobierno, ¿sí? Puntualmente con el representante del Alto Comisionado de Derechos en Colombia, Derechos Humanos. Hubo una reunión, pero mientras estaba la reunión tratando de ambas partes llegar a una negociación para lograr efectivamente salir de esta situación, Iván Duque estaba dando un mensaje a la sociedad en donde enviaba, o sea, lo que obligaba era el despliegue de las fuerzas de seguridad en las distintas ciudades que están bloqueadas por las protestas. Entonces están muy enojados desde el Comité Nacional del Paro justamente por esto, porque dicen, por un lado, tienen un discurso de que quieren negociar, y por el otro lo único que quieren hacer es desbloquear las ciudades con un fin económico, o sea, simplemente que no afecte la economía este bloqueo, aunque ellos han asegurado un corredor humano. Algo que nos preocupa en relación a este estallido social, a este conflicto, es en realidad la capacidad de interpretación por parte del gobierno de Colombia, que si uno analiza los 7 puntos que hablábamos recién, lo que se da cuenta es que lo que se están buscando no son nada más que 7 puntos, sino lo que se está manifestando es la necesidad de un cambio estructural, lo cual plantea similitudes muy interesantes en lo que Chile está tratando de resolverlo con una reforma constitucional. Autoridades del gobierno de Colombia se han manifestado sobre el tema y hablan de que su situación es totalmente distinta. Yo en lo personal la veo absolutamente similar, sobre todo en el reclamo de un pueblo que está planteando la desigualdad como herramienta fundamental, donde hay una caída concreta del PBI del 6,8%, donde hay un desempleo del 16,8%, una pobreza del 42,5% y el 50% en la informalidad. Exacto, la situación es muy compleja allí en Colombia, y también dentro de lo que sería el marco de este reclamo ha habido una parte, digamos, de la sociedad, puntualmente la Asociación de Colombianos, de los jugadores profesionales de fútbol, que han pedido que efectivamente se cancele la Copa América, que está contemplada ahora para el 13 de junio, del 13 de junio al 2 de julio, si mal no recuerdo. Ellos han pedido formalmente que se cancele, digamos, este hecho de que Colombia sea coanfitrión junto con Argentina de la Copa América. Y bueno, desde el Ministerio de Deporte de Colombia han dicho que van a seguir adelante con este hecho. Hay algo que incomoda un poco en relación a ese tema, sobre todo en estos contextos donde por ahí, cuando miramos un poco hacia atrás, nos duele ver para qué se ha utilizado institucionalmente un deporte tan hermoso como el fútbol. Es ahí donde pedimos también capacidad y criterio, y también que se manifieste la comunidad internacional, en el sentido de que si las cosas no están para darse
es preferible resguardar la seguridad, dialogar las cuestiones internas, salir adelante, y si hay que posponer un mundial o una Copa América 2 o 3 meses, que las condiciones estén dadas. Exacto, que las condiciones estén dadas y que efectivamente no se trate de tapar un hecho con otro, ¿sí? La realidad de Colombia realmente está mal, están los disturbios en el sentido de, sí, hay una parte que ellos atribuyen los disturbios a facciones criminales. En realidad la gente ha salido a protestar por reclamos estructurales, como bien mencionabas vos, Augusto, son 7 puntos, pero vienen de un hartazgo generalizado en Colombia de la situación que los ha afectado no solamente por la pandemia, sino por años de la aplicación de por ahí políticas más tendientes a favorecer a los grandes oligopolios y no así a las clases medias y a las clases más vulnerables. Justamente esto que veíamos, la reforma tributaria fue el 28 de abril la gotita que rebalsó el vaso, podríamos llegar a decir. De ahí en adelante salieron muchísimos más reclamos. De hecho, son 7 puntos los que se canalizan, pero son más de 100 lo que están reclamando. Lo llamativo es que se están dando puntos de similitud con lo que pasó en Chile, pero aparte se están manejando de la misma forma y con los mismos errores. Hablando de fuerzas externas que están interviniendo. En Chile, de hecho, costó el precio, o sea, el costo, digamos, fue justamente un alto responsable militar en relación a los informes que después terminaron demostrándose que no eran reales. Y se están dando similitudes muy concretas. Se están dando similitudes. Hay que ver cómo sigue la situación en Colombia. También está previsto que haya una nueva reunión entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno para ver si efectivamente llegan a una negociación. Por lo pronto son más de 40 personas fallecidas y de hecho ya la Fiscalía General informó que están investigando 278 casos de abuso policial. Ahora no te vayas, en el bloque que viene vamos a estar, como te anticipamos, en contacto vía Zoom con Maya Siminovich, quien es periodista en Tel Aviv, y vamos a estar con Dima Hatiab, quien es periodista, directora en AJ Plus. Sí, es la directora de los canales digitales AJ Plus. En 4 idiomas. En 4 idiomas. Dima Hatiab, periodista palestina en Qatar, y Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado vamos a realizar otra entrevista para poder analizar el tema del conflicto de Israel-Palestina. Exacto, estamos en contacto vía Zoom con Maya Siminovich justamente para tratar de analizar la actualidad y la relación con esta generosa periodista que se ha puesto en contacto con nosotros desde Tel Aviv. Buen día, Maya, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Augusto, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos, si nos podías actualizar en relación a lo que es este conflicto que ya lleva varios días. Hay algunos rumores de que puede llegar a haber un acuerdo de alto el fuego. ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo en Tel Aviv y en Israel? Bueno, cada región aquí es un mundo casi. Tel Aviv está bastante callado y silencioso. El sur, las zonas fronterizas con Gaza, siguen estando en alerta roja y están cayendo un montón de cohetes. Y sí, se está hablando de alto el fuego. Hoy es el día 11º de enfrentamientos y desde hace un par de días se están hablando de alto el fuego. Nadie lo anuncia nadie, ninguna de las dos partes, ni Hamas ni el gobierno de Netanyahu anuncian algo formal. Dicen que están explorándolo, que es interesante, son serios, pero ambas partes están diciendo que a todo que sí, que por un lado sí, el alto el fuego suena bien y por el otro lado no se detiene el fuego, así que bien, quién sabe. Claro, la situación genera bastante incertidumbre. Te consulto, Maya, con respecto a esto que también dijo en las últimas declaraciones Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en que ellos estarían dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿A qué se referiría él con esto de llegar hasta las últimas consecuencias y ir más allá? También es una buena pregunta. Yo creo que como él está en campaña electoral casi todo el tiempo, no sé hasta qué punto tiene tanto peso lo que dice. Esto es realmente una opinión muy personal. Las últimas consecuencias sería una ocupación de Gaza.
y estos sí han hablado de una ocupación temporal de Gaza para neutralizar a Hamás. Es algo que ha dicho un alto militar anónimamente a la televisión pública y es lo que reiteró Netanyahu ese mismo día. O sea que hay algún tipo de conversación, pero puede ser perfectamente que sea un bluff, que sea algo para engañar a Hamás. Se ve que no están jugando de maneras esquivas ambos actores. Entonces yo no me tomaría al pie de la letra todo lo que dicen, pero las últimas consecuencias para Israel son eso, son una ocupación de Gaza, es una entrada por tierra y es un sacrificio muy grande para este país. Maya, en relación a lo que planteabas de una potencial intervención en caso extremo en Franja de Gaza, ¿puede ser que eso se haya frenado por la intervención diplomática de Estados Unidos, dado que es lo que han tratado de sugerir desde los espacios diplomáticos de la gestión de Joe Biden? La verdad que no lo creo. No creo que la influencia de Estados Unidos sea tan determinante en este tipo de cuestiones domésticas dentro de lo que cabe. Creo que el ejército tiene unos objetivos militares claros, seguramente va en consonancia con el gobierno y que hasta que eso no se logre no va a haber un alto el fuego por parte de Israel. Maya, te consulto, recién mencionabas el contexto político. Benjamín Netanyahu hace unas semanas atrás básicamente perdió el tema del gobierno, no logró generar una coalición de gobierno, el apoyo necesario para gobernar, y el presidente Rivlin lo que hizo fue designar a Yair Lapid para que forme gobierno. Esto se ha visto paralizado frente a estos enfrentamientos. ¿Y qué puede llegar a pasar en este contexto político? Pues es súper interesante, la verdad, porque hoy me estaba preguntando, Yair Lapid tiene para formar gobierno, creo que es hasta el 2 de junio, o sea, le quedan unos 12 días, y como que en este tiempo a lo mejor podían haberle dado un paréntesis, una prórroga, porque no realmente el país está paralizado, no, la vida no sigue como tal. Él, mientras tanto, es el político más veterano, de rango más alto, que está pidiendo un alto el fuego desde hace varios días. Nadie más se pronuncia en este sentido, salvo los partidos árabes y los partidos de izquierdas. Es decir, nadie más del bloque de Netanyahu. Y entonces, ¿qué puede pasar? Él está intentando formar coalición, tal vez lo logre. Hay un cierto movimiento de la izquierda que están llamándose el bloque del cambio y están buscando precisamente eso, un alto el fuego y una formación de gobierno amplia. ¿Qué va a pasar con eso? Otra enorme incógnita. Creo que es mucho más incógnita eso que el conflicto armado, que se sabe más o menos cómo va a acabar. Maya, teniendo en cuenta la situación legal de Benjamín Netanyahu, este contexto en el cual se ha dado una escalada tremenda en el conflicto, hay algunos que plantean justamente que es una situación relativamente cómoda para Benjamín Netanyahu en relación a la situación que tendría ante la justicia. ¿Qué opinión te merece esto? Que es maquiavélico, ¿no? O sea, si eso fuera así, pues, tal vez lo sea, pero es tremendo que una guerra sea algo para disuadir y distraer causas penales. Hay mucha gente que lo dice, sí, sus críticos apuntan que eso es lo mejor que le podía haber pasado y que, de hecho, hay un analista, Mossarel, de Haaretz, que dice que Netanyahu tendría que estar agradeciéndole a Hamás por este movimiento de última hora para mantenerlo un poco más en el puesto. Es una especulación y es una crítica y es feo, pero es lo que dicen. Maya, te consulto ya más en lo que sería el terreno del día a día, en la realidad allí en Israel, en Tel Aviv y en distintos lugares. ¿Cómo se vive esta situación, esta escalada del conflicto desde los ciudadanos israelíes y también si podés tener alguna noción desde los palestinos que están allí también atravesando la situación? Pues en realidad lo que decía antes al principio era pequeñito, pero a pesar de lo pequeño que es, son como mundos bien diferentes. Tel Aviv, que se conoce como la burbuja en tono peyorativo, es el lugar en el que existe un cosmopolitismo que no existe en otros lugares del país, donde el movimiento gay, LGBT es ampliamente aceptado y toda una serie de cosas que en otras ciudades como Jerusalén o Beersheba pues no sucede. Y en la situación esta de conflicto, pues lo mismo. O sea, quien está realmente penándolo son las ciudades de Ashkelon, Ashdod y toda la parte aquella que se llama Otef Aza, que es colindante con Gaza. Tienen misiles todo el tiempo. La noticia en local hoy es que durante 5 horas de la noche no hubo esta noche. Por eso se habla de posible alto el fuego.
O sea que la situación es muy desesperada ya en el sur. En el resto del país han empezado a volver las cosas a lo normal. Por ejemplo, en Tel Aviv, que es donde yo me encuentro, se dejó de ir al colegio, cerraron los colegios en cuanto hubo alarmas aquí. Y si bien llevan 2 días con este 3, que no tenemos ninguna, no se regresa a las escuelas. La gente se les nota asustadas y no caminan por la calle un poco no muy seguros. Yo sé que yo dejé salir a mi hijo a jugar con un amigo en un pueblo en las cercanías de Tel Aviv, cerca del aeropuerto, que es un objetivo militar, y no me quedé tranquila cuando se fueron al parque. Tuve que pensar y preguntarles si sabían dónde estaba el refugio y si no encontraban el refugio donde tenían que correr y por qué estaban con chancletas, porque correr con chancletas es menos cómodo. O sea, son cosas que la gente que vivimos en Tel Aviv no las vivimos día a día. Y sin embargo, la gente que vive en el sur de Israel está tremendamente acostumbrada a esto. No sé si uno se puede acostumbrar, pero viven con esto. ¿Y cuál era el resto de la pregunta? Sí, como también del tema de los palestinos que viven allí en Israel, si tenés noción de cómo ellos están viviendo este conflicto. ¿Hablamos de los árabes israelíes o hablamos de los palestinos que están en Gaza? Hablamos de los árabes israelíes, exactamente. Pues los árabes israelíes, que son palestinos también, pero la nomenclatura oficial es esa. Claro. Supongo que es una gente que está muy dividida. Yo conozco a mucha gente de muchas tendencias diferentes. Por ejemplo, en Yafo, que es esta ciudad mixta que está pegada a Tel Aviv, y que tiene situación de violencia interna increíble en los últimos 11 días, donde vecinos están enfrentando a vecinos. No es tanto vecinos enfrentándose a vecinos como elementos externos, generalmente grupos de ultraderecha judía, que han venido a azuzar y avivar las llamas de una convivencia bastante frágil. Entonces, ahí hay de todo. Hay gente que quiere vivir en paz y tranquila y hay radicales que no tanto. Y hay muchos jóvenes frustrados que se han unido al terrorismo doméstico y a la violencia local que ha pasado en Yafo y en Lod y en Ramle y en otras muchas ciudades mixtas. Creo que es la población más diversa, la árabe, que está penando esto como todos los israelíes y les caen misiles y mueren igual. Y hay aquellos que apoyan a los islamistas y aquellos que no. O sea que es imposible contestar esa pregunta de una manera sencilla. Maya, en relación a este contexto social que comentás, con las diferencias que hay entre Tel Aviv y el interior, con la lógica también en relación a los ciudadanos israelíes y a los árabes israelíes, que representan alrededor de un 20% de la ciudadanía en Israel, te quería preguntar si por ahí, si de no formarse gobierno, sería lo óptimo un nuevo llamado a elecciones para poder también reinterpretar y ver cómo aplica en la sociedad israelí esta situación. ¿Qué opinión te genera? Quintas elecciones, eso me genera. Que un gasto de dinero increíble, la gente está aburridísima, existe, ¿no?, el concepto ese del agotamiento del votante o algo así. Yo no creo que sea sostenible unas quintas elecciones. Lo que preguntas, Augusto, es para intentar entender cómo ha afectado el conflicto bélico a unas elecciones. Claro, o sea, este marco, este conflicto, esta escalada, ¿de qué forma podría repercutir en unas nuevas elecciones? Si le podría generar un mayor apoyo a Netanyahu, si podría potenciarlo a Lapid, o cuál podría ser la repercusión concreta. Generalmente lo que la historia nos cuenta, por lo menos en Israel, es que cuando hay enfrentamiento bélico es la derecha y son los halcones los que se fortalecen. Eso se siente también en Israel, en la gente, en las redes sociales, que se siente que de pronto quien no era tan radical pues siente el miedo y empieza a pensar de manera más negro y blanco. Y yo me temo que si hicieran unas elecciones, aunque sea solo para confirmar que se ha cambiado la sociedad, yo imagino que sería más hacia la derecha y más hacia el halconismo y al militarismo, lamentablemente. Bien, Maya, realmente te agradecemos este contacto, ha sido muy importante el análisis también desde tu perspectiva, así que muchísimas gracias y por supuesto, frente también a cómo vaya avanzando la situación, vamos a contactarte en el corto plazo. Gracias.
Con nosotros Maya Siminovich, justamente dándonos una perspectiva, comentándonos sobre la actualidad de la escalada en el conflicto entre Israel y Palestina, con quien hemos podido interpretar también la perspectiva desde Tel Aviv, desde Israel, para tener una lógica en relación a los postulados que se dan en este conflicto. Exactamente, la situación realmente es una incógnita, ya lo dijo en varias ocasiones Maya, hay muchas cosas que están por verse, se habla de la posibilidad de un alto al fuego en las próximas horas, se habla también de la posibilidad de que esto podría llegar a beneficiar en algunas partes a Benjamín Netanyahu, que está en un proceso de pérdida del gobierno, pero tampoco se sabe si Yair Lapid efectivamente va a poder formar gobierno. 14 días nos mencionaba Maya que le están quedando para efectivamente lograr el apoyo de Yair Lapid y empezar a formar gobierno, y no se le ha dado ningún tipo de tregua o un párate en base al cómo está parado el país por este conflicto. Y justamente lo que plantea esta situación es que pueden existir estas quintas elecciones a un pueblo que está cansado de arrimarse a las urnas, que está saturado en relación sobre todo a lo que es este contexto, esta escalada de violencia que se ha dado y a la imposibilidad justamente de poder formar gobierno. Te recordamos que Israel tiene un sistema parlamentario, a diferencia del nuestro que es presidencialista, en el cual para formar gobierno se votan 120 escaños, 120 legisladores, los cuales en el Knesset, que es el Parlamento, tienen que formar una mayoría de 61 con la propuesta de un primer ministro que es avalada desde el presidente Rivlin para poder generar esta formación de gobierno. Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, nos parece muy interesante analizarlo desde diferentes perspectivas, por lo que enseguida nomás, después de este corte brevemente, vamos a meternos desde la perspectiva palestina, vamos a entrevistar a una periodista palestina en Qatar para que nos cuente el otro lado, digamos, de este conflicto. Exacto, así que no te vayas. Cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y como te anticipamos, estamos con una entrevista, la verdad que de jerarquía, ¿no? Exactamente, vamos a meternos directamente en este conflicto entre Israel y Palestina, por lo tanto vamos a entrevistar a una persona idónea para que nos explique por lo menos una perspectiva de este conflicto. Vamos a hablar con Dima Hatib, ella es periodista palestina, está en Qatar y ella además es la directora de los canales digitales AJ+. Buen día Dima, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Muchas gracias por este contacto, Dima. Y bueno, queríamos consultarte cómo está actualmente la situación allí del conflicto, la actualización de la situación que estalló la semana pasada. Es el día 11 de los bombardeos del ejército israelí contra la Franja de Gaza y tengo que decir que la narrativa de conflicto enoja a muchos palestinos porque para muchos palestinos la palabra conflicto pone a los palestinos y a Israel como a pie de igualdad, como si fueran dos ejércitos, dos estados, y no es así. Es un pueblo bajo ocupación desde hace más de 70 años, un pueblo donde no hay algo desproporcionado de la fuerza. Hay un lado que tiene uno de los ejércitos más avanzados, más sofisticados del mundo, más poderosos, apoyado por potencias mundiales como los Estados Unidos, y otro que es un pueblo que no tiene acceso ni siquiera a electricidad en el caso de Gaza. Los bombardeos siguen el día de hoy y la situación en Gaza está difícil por muchas razones. Primero porque la gente de Gaza no tiene a dónde ir. Del lado israelí la gente tiene refugios. La gente de Gaza no puede salir de Gaza. Está completamente cerrada la Franja de Gaza bajo bloqueo desde hace 15 años. Es decir, ni siquiera no tienen refugios dentro de Gaza, pero no pueden huir, por ejemplo, a otro país o a otra parte de Palestina para protegerse. Entonces es una situación donde ahora la estructura civil ha sido bombardeada, incluyendo carreteras, electricidad, acceso a muchas cosas, y torres enteras han sido derrumbadas. Yo creo que la situación psicológica de la gente en Gaza está llegando
de verdad muy difícil hasta escucharlos. Hay muchas historias, por ejemplo, hay familias que optan por el método intercambiar niños, es decir, pasamos 2 niños a un hermano y nos quedamos con 2 niños de él, por si bombardean una de las casas, queda alguien de la otra familia. Pero otros dicen no, nos quedamos todos a dormir en el mismo cuarto para morir todos juntos, para que nadie se queda con la pérdida de los demás. Es trágico escuchar eso y saber que esto sigue pasando todos los días. Dima, en relación a la situación que se está dando en ciudades compartidas, principalmente haciendo referencia a lo que es Lod, a la ciudad de Nazaret y a lo que es Jerusalén, ¿cuál es la situación que se está dando en las calles justamente a partir del llamado a huelga por la Autoridad Nacional Palestina? El llamado a huelga fue ayer y no fue por la Autoridad Palestina. Todo eso no tiene ninguna centralización de comando, o sea, no hay un liderazgo central de los palestinos ni político. Estos son los jóvenes que han decidido tomar las cosas en sus manos, y son los jóvenes dentro del Estado de Israel, palestinos, que han llamado a la huelga, y fue después que en Cisjordania también la hicieron. Ahora, la situación en estas ciudades que mencionas, que son ciudades dentro del Estado de Israel, de palestinos que se quedaron en Palestina en 1948, cuando fueron despojados 750.000 palestinos. Estos palestinos se quedaron, son ciudadanos israelíes, pero hoy en día viven una situación de mucho racismo y supremacismo judío contra ellos en sus ciudades. Vienen colonos de asentamientos que están o en Cisjordania o cerca de Gaza y los atacan de noche, de día, marcan sus puertas para que se sepa dónde viven los palestinos, como los días de los nazis contra los judíos. Y cuando llaman a la policía viene a proteger a los que los agreden y no a estos ciudadanos que son igual ciudadanos israelíes. Unos testimonios que escuchamos que vienen hasta a quemar casas con niños adentro, a quemar carros, a quemar restaurantes, tiendas. Y cuando llaman a la policía, nos contó alguien ayer que la misma policía dijo en la línea telefónica que se mueran todos ustedes. O sea, hay un discurso que viene ya desde hace años que empodera a esta gente por el gobierno de Netanyahu. Un poco como lo que vimos con Trump en Estados Unidos el 6 de enero, que explotó todo. Yo creo que eso es lo que está pasando allí con ese discurso racista. Es un estado de apartheid, lo estamos entendiendo bien. Human Rights Watch determinó que Israel es un estado de apartheid, donde una parte de la población es superior a la otra parte y es sistemático, es institucional. Entonces vemos también en la parte de Cisjordania, que son territorios palestinos ocupados militarmente. Es una ocupación ilegal según las Naciones Unidas, y allí hay caminos para palestinos y otros caminos para judíos. Los caminos de los judíos son carreteras rápidas, limpias, y las carreteras o los caminos de los palestinos son caminos verdes con muchos puntos de chequeo, con mucha humillación diaria. Eso es lo que viven los palestinos. Y vamos, los de Cisjordania no pueden ir a Jerusalén ni a las ciudades palestinas dentro de Israel. Tampoco pueden ir a Gaza. Los de Gaza no pueden salir de Gaza. Los de Israel, que son palestinos, no pueden ir a otros países árabes. Y así, cada uno tiene restricción de movimiento, y por eso que se ha determinado que Israel es un estado de apartheid. Dima, te consulto. En marzo justamente de este año, el Tribunal Penal Internacional decidió abrir una investigación en contra de Israel por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Y de hecho ahora vimos en las distintas reuniones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las autoridades palestinas han denunciado nuevamente a Israel por crímenes de lesa humanidad. ¿Crees que efectivamente se va a desarrollar esta investigación y que puede llegar a sentar bases esto? Claro, Israel siempre se niega
Israel siempre se niega por la protección que tiene, una protección absoluta por los Estados Unidos, que le están regalando 735 millones de dólares en misiles guiados en medio de esta guerra, en medio de esta ofensiva, y que han bloqueado el trabajo del Consejo de Seguridad varias veces para darle más tiempo a Israel para matar a más palestinos, porque claro, Netanyahu no quiere salir de esto perdedor, porque por el momento él saldría perdedor por toda la solidaridad que hemos visto, que nunca habíamos visto antes. Hasta dentro del Congreso de los Estados Unidos se han utilizado palabras como resistencia para hablar de Palestina, ocupación, aparte, es la primera vez que yo veo eso. Entonces, Netanyahu hasta militarmente sale perdedor porque hasta el momento las facciones palestinas están lanzando cohetes hacia Israel. Él no ha podido todavía neutralizar el trabajo de estas facciones palestinas armadas dentro de Gaza. Entonces, sí que se puede hacer. Yo creo que lo que hemos logrado de solidaridad y de voces en medios de comunicación, en parlamentos, en asociaciones en el mundo, va a llegar a ejercer una presión tan fuerte que la comunidad internacional va a tener que hacer algo. Eso es lo que espero y eso es lo que veo. Y siempre me viene, de hecho, la historia de las Malvinas, que ustedes son argentinos. Lo que está pasando en Palestina es muy similar a lo que pasó en las Malvinas. Yo estuve en las Malvinas en 2009 o 2010 y vi cómo los argentinos han sido reemplazados por colonos que vinieron de Escocia, Gran Bretaña, bueno, de otros países. Es la misma cosa, es reemplazar un pueblo por otro. Y sinceramente, yo creo que llega el momento ahora de tanta presión popular por redes sociales, por todo el trabajo que han hecho palestinos por todas partes, que están saliendo por todas partes porque somos 13 millones. La mitad fuera de Palestina y la otra mitad dentro de Palestina. Están trabajando todos al mismo tiempo, una unión palestina sin precedente para hacer llegar la verdadera historia de Palestina. Dima, antes de finalizar, quería preguntarte, habías hecho una referencia, pero sobre la situación humanitaria en Gaza. Se habla de daños que han destruido carreteras enteras, digamos, han cortado justamente la llegada de palestinos hacia hospitales, daños a los sistemas integrales de cloacas que se prevén más de 10 años para poder recuperarlo. ¿Cuál sería la situación concreta y qué nos puedes decir sobre esto? Claro, los daños son enormes. Han sido bombardeados hasta, por ejemplo, el único laboratorio donde se pueden hacer los test de COVID en Gaza. Ya no se puede hacer ese test porque ya destruyeron el laboratorio donde se hace. Hay edificios enteros de periodistas, de medios de comunicación como Al Jazeera, como Associated Press, también han sido bombardeados y derrumbados completamente. Hospitales, hay los caminos que llevan al hospital principal, al Shifa. Médicos han sido asesinados en sus casas. El neurólogo más importante de Gaza fue asesinado con toda su familia en su casa. Entonces, la pérdida es una pérdida de personas vitales para la Franja de Gaza, también de infraestructura, y Israel está cometiendo, por supuesto, varios crímenes de guerra haciendo eso. La situación está trágica. Yo creo que la destrucción que estamos viendo es mayor a la destrucción de la ofensiva de 2014, 2012, 2009. Y eso lo dicen los propios habitantes de Gaza, que ellos nunca habían conocido bombardeos tan fuertes y tan agresivos, intensos. Sobre todo en la manera como se derrumben las torres, y hay uso de fósforo blanco, que esto es ilegal. En la ley internacional es ilegal usar fósforo blanco cuando bombardeas a gente. Entonces, allí está una situación que seguramente para la gente de Gaza les va a tomar muchos años volver a recuperar sus caminos, sus carreteras, sus hospitales y sobre todo su estado mental, de salud mental,
porque están todos viviendo un trauma, los niños. 40% de los que murieron son mujeres y niños desde el comienzo de los bombardeos. Bien, Dima, tenemos que ya ir cerrando esta entrevista, pero me gustaría brevemente si me podés decir si se espera en las próximas horas definitivamente un alto al fuego. Esto se estaba hablando de que había algunas posibilidades. Si esto es así, podríamos llegar a encontrar por lo menos un alto al fuego y por lo menos dejar ingresar a lo que sería Gaza la ayuda humanitaria. Sí, se está hablando efectivamente de eso. Yo creo que vamos a esperar hasta mañana quizás para saber. Se dice que ya llegaron a un acuerdo. Ahora es importante que los palestinos capitalicen ese momento de mucha solidaridad y unión palestina. Vamos a recordar que eso comenzó en Jerusalén. La mezquita Al-Aqsa fue agredida por soldados israelíes y salieron heridos más de 300 palestinos que estaban rezando dentro de la mezquita. Y todo eso había comenzado por la tensión en el barrio de Sheikh Jarrah, donde Israel sigue pretendiendo despojar a 500 palestinos que viven allá, como hizo en 1948. Entonces, las facciones armadas, palestinas armadas de Gaza, están imponiendo como precondición Jerusalén y Al-Aqsa, la mezquita Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más importante para todos los musulmanes en el mundo. Y eso es importante, y parece que este punto y también el punto de que Netanyahu quisiera salir de esto victorioso a decir: he destruido la infraestructura militar de las facciones palestinas. Pero no lo ha logrado todavía porque siguen lanzando cohetes hacia Israel y siguen causando daños sin precedente otra vez dentro de Israel. Esos son los dos puntos que han, atrasado el cese o el alto fuego, pero yo creo que sí va a venir porque la presión internacional es muy grande en este momento. Mañana quizás. Dima, te agradecemos mucho este contacto, les deseamos la paz inmediata y todo el abrazo más grande y que se le pueda brindar a todo el pueblo palestino. Muchas gracias, un abrazo a ustedes también. Bien, hablábamos con Dima Hatib, ella es periodista palestina, está en Qatar, es la directora de los canales digitales AJ+, que nos daba este relato de lo que está ocurriendo allí en Palestina e Israel. Si el conflicto, la guerra entre Israel y Palestina, un relato bastante duro, es imposible no quedarse emocionados, conmocionados por la situación y esperamos que efectivamente haya un alto al fuego a la brevedad. Exacto, así que ahora vamos a una pequeña tanda, no te vayas, quédate ahí, que vamos a tener la propuesta que de la que te hemos anticipado, que te hemos hablado en materia de medio ambiente, además de una interesantísima producción en relación a lo que es el contexto de Chile. Exactamente, ya volvemos. Último bloque de Enlace Internacional y nos vamos a meter de lleno en lo que sería el segmento de medio ambiente. Exacto, vamos a tener la parte 2 de lo que es el movimiento Zero Waste, de la mano de Belén Falapa, de la ONG Botellitas de Amor, quien sobre el tema analizó la semana pasada la primera parte, pero nos dejó una segunda, que es esta. Bueno, como veníamos hablando la semana anterior, vamos a ver ahora cuál es la finalidad del movimiento Zero Waste. Si lo pensamos y nos fijamos en nuestro día a día, cada persona genera 1,2 kilos de basura de manera diaria, todos los días en su hogar. Esto se va a traducir entre 7.000 y 10.000 toneladas diarias entre toda la población mundial. El problema que nos enfrentamos con los residuos es realmente grave. Y todo esto viene de la mano de un consumismo extremo. No solamente a partir de comida o por ahí artículos desechables, sino también a partir de electrodomésticos, ropa, muebles, que adquirimos y desechamos rápidamente cuando estos bienes por ahí tienen una durabilidad más larga. Si bien los artículos desechables generan un desperdicio de energía, de recursos, ya que son usados nada más por unos minutos, también nos enfrentamos a este problema con los artículos de mayor durabilidad. El que más problemas genera actualmente son los plásticos de un solo uso, ya que por su toxicidad generan un grave problema a la biodiversidad. La única manera en la que podemos lograr el objetivo de Zero Waste
es consumiendo de una manera más consciente, es empezar a tomar decisiones en cada consumo que realizamos en nuestro día a día. Bueno, algunos consejos para llegar a este objetivo Zero Waste son usar bolsas de tela para todo, comprar comida a granel, empezar a llevar el tupper, ¿sí? Por ahí al trabajo, cuando uno va a comprar comida por kilo, cambiar las toallitas y tampones por toallitas de tela o la copita menstrual en su caso. Hay un montón de alternativas que por ahí en nuestro día a día son pequeños cambios y al final terminan siendo un cambio gigante. Así que los invito a que día a día empiecen a hacerse estas preguntas, empiecen a ser más conscientes a la hora de consumir y empecemos a cambiar los hábitos para juntos construir un mundo más sostenible. Veíamos a Belén Falapa de la ONG Botellitas de Amor, justamente terminando de explicarnos lo que representa este movimiento interesantísimo, por cierto, Zero Waste. Pero ahora tenemos una propuesta interesantísima en relación a una película. Exactamente, tenemos la propuesta que vamos a vincular esto que se dio en Chile, las elecciones tan importantes del fin de semana, con una película también chilena. En esta ocasión se llama Machuca y la película no habla de un proceso de elecciones, pero sí un proceso histórico fundamental en lo que fue la historia de Chile, que fue el golpe de Estado a Salvador Allende. La película se llama Machuca, veamos el tráiler y ya charlamos un poquito más. Silence, please. Se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Aquí. ¿Y usted? Allá. Veíamos el tráiler de lo que representa una de las películas íconos del cine chileno en relación a que representó y representa en forma muy cuidada, muy protegida, podríamos decir, lo que significó la llegada del golpe de Estado y lo que fue la salida de la democracia de la llegada en su momento de Allende a la presidencia de Chile.
Sí, la película realmente es muy conmovedora, es una película de Andrés Gut, Machuca, como decíamos es el nombre. Desde hace poquito, desde mayo de este año, está en lo que sería la plataforma Netflix, las pueden ver ustedes, acceder a ella, y refleja muy bien estos días previos al inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y refleja muy bien el tema de la situación de los estratos sociales y las diferencias en los estratos sociales y como dos amigos intentan ser amigos a pesar de la realidad que los separa. ¿Podrán llegar a continuar su amistad? Te lo dejamos a vos para que puedas verla, para que puedas disfrutarla y también para que la veas detenido, porque tiene muchos gestos, muchos símbolos, donde da perspectiva en relación al rol de lo que era la Iglesia como institución comprometida, a la Iglesia como institución cómplice de estos procesos antidemocráticos también. También ver las distintas ópticas en relación a la cotidianeidad de los sectores más adinerados de Chile y de los sectores trabajadores y populares. Y cómo lograr la integración de los distintos sectores, porque de hecho la iniciativa, digamos, lo que refleja esta película está basada en una novela que es la historia de un verdadero Machuca y que está basada de hecho en un experimento real durante el gobierno de Salvador Allende de incorporar a un colegio muy rico, o sea, en realidad de participantes de clase alta, de clase media, media alta, en realidad más alta, de involucrar a chicos de la clase más bien popular para que todos tengan la misma educación y aparte generar respeto. Bueno, ahí es donde se produce este conflicto en donde se ve claramente las clases altas que no están dispuestas a integrarse con las clases bajas. Exacto, y ver también esta lógica que se plantea de que se incluyan a sectores trabajadores para tratar de generar nuevas perspectivas, lo cual sin duda se ve todo bloqueado por la irrupción del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Exactamente, así que se los recomendamos, aprovechen el fin de semana para entender un poco también el contexto político de Chile, que en cierta forma es fundamental para entender lo que ha pasado este fin de semana en las elecciones. Sí, la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 se crea esta constitución liberal y de hecho fue la más golpeada en estas elecciones presidenciales. Exacto, pero contanos un poquito del outfit que has traído hoy. Bien, antes de despedirnos exactamente les voy a contar lo que estoy usando hoy del atelier Ellen Hansen, que como siempre es súper innovador, creativo. De hecho estoy usando un vestido que es de lana de oveja que ha sido diseñado por la diseñadora Ellen Hansen, que es divino, habla por sí solo y de hecho ideal para estos días así fríos en donde querés verte bien y estar abrigadita. Así que realmente es hermoso, como les decía, lana de oveja 100% natural. Y les recuerdo, por ahí les comento un poco más de lo que serían las características de lo que es la lana. Por ejemplo, esta lana de oveja, al ser una fibra natural, es resistente, es elástica y además es flexible y tiene la capacidad de absorber la humedad del cuerpo. Les recuerdo ahora sí que el atelier Ellen Hansen tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Vayan, San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Yo sé por qué les digo, se van a quedar enamoradísimas. Esto ha sido Enlace Internacional, la propuesta en política internacional desde el canal Acequia para la región de Cuyo en perspectiva al mundo. Exactamente, y también nos están viendo allí en Canal Sama San Juan. Es un placer también estar con ustedes en este segundo programa y por supuesto nos reencontramos la semana que viene.